Creemos que en España el mundo de la innovación probablemente es bastante manido. Parece que todo el mundo habla de él, de la investigación, de la innovación, pero lamentablemente nos parece que se habla con poca luz, con pocos datos, con más deseo de hacer o de presentar cosas que se entienden poco y poca concreción y desde luego poca cercanía a quizá las posibilidades de desarrollo de la innovación y de la investigación que realmente tenemos como país. Desde ese punto de vista, la conferencia de hoy viene perfectamente a cuento y para desarrollar el tema de innovación en una actividad que anuncio no será única, sino que intentaremos darle continuación en los próximos meses. Contamos con dos panelistas de reconocido prestigio. Por una parte está Emilio Lora Tamayo, que de todos bien conocido, científico, rector de la Universidad Camilo José Cela, catedrático de universidad y que conoce el mundo del que estamos hablando de primerísima mano. Para nosotros es un honor y un lujo contar con Emilio como moderador y dinamizador de la conferencia. Emilio fue presidente y vicepresidente del CSIC, por lo tanto conoce las tripas del mundo de la investigación en España muy bien y seguro que atinará a dar las digamos, cuestiones críticas y preguntas justas para al menos poner la luz que antes anunciaba. Y como ponente contamos con uno de nuestros académicos, Juan Mulet. Juan Mulet, académico de hace muchos años de la Academia Europea de Artes y Ciencias, que ha conocido muchos y ha participado directamente en muchas de sus iniciativas. También ingeniero de telecomunicaciones y profesor titular de universidad y experto en materia de innovación y de investigación desde hace muchos años. A él, o gracias a él, hemos conseguido abrir la intervención de hoy y pedirle que nos proponga un poco de datos básicos para arrojar esa luz que antes decía. Yo, sin más, agradeciendo de nuevo a todos su asistencia y encareciéndoles a que de nuevo nos acompañen en las actividades que intentaremos organizar cada vez más a menudo. Paso la palabra, sin más, a Emilio Lora. Gracias. ¿Se oye ahora? ¿Se oye ahora? Ahora sí. Sí, Emilio, adelante. Bien, no, yo poco voy a decir porque aquí el auténtico panelista, el auténtico conferenciante es Juan Mulet, que, bueno, partiendo de su formación como ingeniero y su formación en la industria, en concreto en Telefónica, pues ha dedicado toda su vida a través de Cotec, que yo diría que es casi tu hijo, o en fin, uno de tu hijo, a estudiar precisamente todo lo que es la investigación, los grandes números, las grandes orientaciones de nuestro país y has conseguido meter pues bastante racionalidad y en la evaluación de la investigación, del desarrollo y de la innovación. Y lo que nos vienes a contar yo creo que es fundamental. Yo te lo he de decir ya varias veces que es muy simple, pero no por ser simple es menos importante. Yo creo que es fundamental porque todos hemos oído hablar por distintos foros de que si la I+D tiene que crecer, que si la I+D+I no llega a, que si la ciencia no llega, que si el 2%, que si el 1%, y hay un galimatías tremendo, que no hace más que alimentar la ceremonia de la confusión en algo que por lo menos teníamos que estar todos de acuerdo. Por lo tanto, el hecho de que con tu intervención pues clarifiques estos conceptos y estos binomios y trinomios
de I más D más I, pues yo creo que puede ser absolutamente fundamental para a partir de ahí seguir construyendo. De manera que, Juan, yo te paso la palabra y después, pues el que quiera enviar preguntas, pues estoy a su disposición para canalizártelas o para moderarlas, si hace falta, y en todo caso, pues para hacer algún comentario sobre lo que tienes que decir. Adelante, Juan. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y gracias también a la Academia para darnos la oportunidad de poder hablar de estas cosas, que a fin de cuentas son las que por lo menos a mí me están preocupando desde hace tiempo. Voy a compartir la pantalla, a ver si sale bien. Parece que sí. Vamos a ver. Muy bien, estupendo. Yo creo que sí. Supongo que todo el mundo puede ver la pantalla, entonces permítanme que empiece con un modelo muy simple, tremendamente simple, de lo que es la economía del conocimiento, que es precisamente donde se centra todos los conceptos que estamos hablando, investigación, desarrollo e innovación. Esto es un modelo muy sencillito y aquí se ha puesto todavía más sencillo. Quizá lo más brutal que hay en este papel es donde pone dinero. Dinero es lo que todo el mundo entiende y por eso hemos puesto dinero dentro de un círculo. Ahí podíamos poner quizá valor económico. Si quisiéramos hacer una cosa microeconómica, diríamos que puede ser valor añadido a la empresa, o podría ser también en macroeconomía el PIB de un país, pero da igual. Lo que aquí se ve es la relación que hay entre el dinero, el valor, y el conocimiento. Entonces, yo lo que voy a hablar básicamente será de dos conceptos. Uno es la creación de conocimiento, que como representa este gráfico, quiere decir que el dinero hace posible que el conocimiento se cree, y esto se llama I+D. Y por otra parte, en la otra flecha, es cuando el conocimiento permite que generar dinero. Eso se llama la innovación. Son estos dos conceptos los que voy a ir analizando durante todo este tiempo. Es verdad que en este modelo, para que fuera más complicado, se pueden poner todas las flechas que se quieran, diciendo que el dinero no solamente sirve para crear conocimiento, pero para muchísimas más cosas. El conocimiento también puede valer no solamente para hacer dinero, sino para hacer felices a los hombres, en fin, etcétera, etcétera. Pero limitémonos a este modelo, que es lo que me interesa. Y ahora pues voy a pasar durante todo este tiempo a hablar de lo que es I+D, de lo que es innovación, y también de la situación en España y también comparada básicamente con los países europeos. Bueno, esto de que el conocimiento genera riqueza es una cosa muy antigua. Esta gráfica, que por la referencia verán que es bastante ya muy antigua, no le está gustando a los que nos dedicamos a bolsa desde siempre. Y quizá no es necesario tampoco extenderla, aunque no sería demasiado difícil. Esta gráfica lo que presenta son dólares y precios de 1960 para los países desarrollados y los países emergentes. Los países desarrollados son los que evidentemente se disparan en cuanto a la renta per cápita, y los emergentes son los que están abajo. Esto va hasta cerca del año 2000. ¿Qué es lo que se ve en esto y lo que me interesa? Que realmente a partir de la revolución industrial las cosas empiezan a diferenciarse. Los historiadores de la economía dicen, yo no sé muy bien, pero lo copiamos, dicen que un señor que vivía por 1700 pues no vivía muchísimo mejor que un romano que no fuera esclavo. Sin embargo, cuando viene la revolución industrial, las rentas per cápita se disparan. Y viene otro fenómeno importante, que es lo que vamos a hablar básicamente hoy, que es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y entonces en Estados Unidos empezó un movimiento que es el de aprovechar profesionalmente la generación de conocimiento, que es cuando se empieza a hablar de I+D. Esto hay un famoso artículo, mejor dicho, un informe que dice la ciencia, una frontera sin límites, que es donde se establecen las condiciones de las políticas científicas y tecnológicas de Estados Unidos. Y ahí se ve que esto se dispara muchísimo más. Más adelante hay estudios por ahí, pero no he encontrado ninguno que fuera tan clarito como este, porque no separa entre las economías emergentes y las economías desarrolladas, pero evidentemente la biotecnología está suponiendo todavía un crecimiento más grande, que espero que también se traduzca en las economías emergentes. Por lo tanto, lo que el conocimiento crea riqueza y la riqueza a su vez crea conocimiento es algo que se sabe desde ya muy antiguo. Entonces, vamos más adelante para ver cuál es la explicación, una explicación de este fenómeno económico. Realmente es relativamente reciente, porque fue precisamente el premio Nobel de Economía de 1986, que se le concedió a un economista de Harvard que se llama Robert Solow,
que introdujo un concepto que ayuda a explicar todo esto, y es el concepto de la productividad total de los factores, TPF en inglés. ¿Esto qué quiere decir? Lo que viene a continuación. Este hombre, en este artículo que realmente le valió el premio Nobel, pues demostraba que el crecimiento del PIB en ese caso, pero puede ser cualquier otra cosa que hemos comentado, pues era la suma de tres crecimientos. Uno era la contribución del trabajo y la contribución del capital, que era lo clásico en la economía en aquellos momentos, los dos factores de producción, más otro que oponían ellos de contribución de otras causas, y fue lo que él llamó la productividad total de los factores. Que porque se calculaba en la econometría por diferencia entre el crecimiento que se medía y las contribuciones del trabajo y del capital, que esto se podían medir porque había suficiente base de datos para saber esto, por diferencia se encontraba lo que contribuía, lo que llamaban otras causas, es decir, lo que solo llamó el PTF. Esto, en fin, había antes de solo otro profesor en este caso de Stanford, había visto que estos resultados pues le sorprendían, pero no se había atrevido, no había tenido la suficiente suerte como para poder llegar a una explicación tan clara como la que pudo hacer Robert Solow. ¿Y qué encontró Solow cuando aplicó estas teorías? Pues se dio cuenta que en Estados Unidos, entre el año 1909 y 1949, el decrecimiento de la riqueza era atribuible en un 87,5% a la productividad total de los factores. ¿Esto qué quiere decir? Los economistas, nosotros que somos ingenieros no lo hacemos así, pero los economistas a la tecnología dicen que es la forma en que se mezcla el capital y el trabajo para producir. Y entonces esta cosa de la tecnología sería que en la medida que fuera mejor, pues los mismos factores, capital y trabajo, eran capaces de producir más riqueza, más Producto Interior Bruto. Entonces, la cosa era tan sorprendente como que la productividad de los factores era responsable del 87,5%. No era necesario que creciera ni el capital ni el trabajo si sabíamos hacer mejor la tecnología. Y esto es lo que hace crecer el Producto Interior Bruto de los países. Este trabajo se está haciendo regularmente y, por ejemplo, unos datos relativamente recientes, porque claro, esto hay que esperar que las bases de datos se vayan llenando para poder hacer estudios. Hay más reciente que he encontrado, hay algunos menos, porque además hay que hacer en espacios temporales. Este, que es uno de la OCDE, publicado en 2013, hace el cálculo para ver cómo han crecido los países entre 1985 y 2010. En España, la contribución del PTF, de esto va el tema que vamos hoy, fue solamente el 0,36%, cuando para Alemania fue el 0,89% y para Corea del Sur el 3,83%. Entonces, esto demuestra que precisamente la tecnología, la utilización de la investigación, el desarrollo y la innovación son una fuente de riqueza, probablemente la más importante en estos momentos en los países desarrollados. Y quizá también en los otros, pero evidentemente menos, como se ve. Unos países tienen economías que permiten que el PTF tenga más sentido, tenga más consecuencias, y otros menos. Bien, entonces con eso espero haber convencido ya de que la curva anterior no era un hecho extraño, sino que tenía todo su fundamento y que además era muy importante. Ahora vamos a hablar de conocimiento. Entonces, para lo que nos interesa aquí, quizás desde el punto de vista epistemológico sería necesario ser un poco más precisos, pero para lo que estamos viendo esta tarde yo creo que estas definiciones serán suficientes en el mundo que a mí me interesa. Hay un conocimiento científico, que evidentemente es el conocimiento que se obtiene en la búsqueda de principios a causas. Esto es lo que se llama ciencia. Hay otro conocimiento que es el técnico, que son procedimientos y recursos que sirven a un fin práctico, es decir, una técnica, o la artesanía, que produce continuamente técnicas. Y finalmente hay un tercer conocimiento, que es el conocimiento tecnológico, que es el resultado de la aplicación del conocimiento científico a, y esto es importante, entender, mejorar o crear técnicas. Ahora vivimos en un mundo donde nos parece que todas las técnicas se crean por tecnología, pero no es verdad. Hay muchas tecnologías que han salido de entender mejor las técnicas. No olvidemos que la primera revolución industrial del comienzo realmente era puramente técnica. La tecnología vino mucho después, cuando se empezó a conocer la termodinámica, los procesos. Evidentemente, en el momento actual, con las nuevas tecnologías, básicamente todas tecnología, pero hay todavía bastante de técnica, de aprendizaje por la práctica diaria. Bueno, vamos a ver entonces esto, cómo se puede ir concretando más. Esta es una definición muy clásica de lo que es I+D, según un manual que es el punto de referencia para todos,
generado por la OCDE, se llama Manual de Frascati. Este manual de Frascati pues, tiene una serie de definiciones que yo creo que son la base de todos los estudios que se están haciendo, y estas definiciones son muy aceptadas. Entonces, hay una actividad que se llama la investigación básica, que como dice el manual, consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. Esto sería lo que se llama la investigación básica pura. Cuando hay una intención detrás de este trabajo, que es lo que ha ocurrido en muchas empresas, se busca también el conocimiento, pero hay una intencionalidad. Y en ese caso se habla de investigación básica oriental. ¿Qué es el resultado de este trabajo? Básicamente ciencia, que son publicaciones científicas. Cuando damos un paso más adelante, también el manual de Frascati dice que hay una actividad que se llama la investigación aplicada, que consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. Esto realmente lo que produce es tecnología. Y esto se traduce pues, en propiedad industrial, que son patentes, secretos industriales, copyright, lo que se quiera. Tanto, esto sería el siguiente punto. Y por último está el desarrollo experimental, que es algo que mucha gente me pregunta, que es la famosa D de la I+D. El desarrollo experimental lo define como trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación o de la experiencia práctica, de la artesanía, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, a la puesta en marcha de nuevos procesos, servicios o sistemas, o a la mejora sustancial de los que ya existen. Y aquí hay una precisión muy importante, porque no se puede confundir el desarrollo experimental con lo que nosotros llamamos el desarrollo de producto, que es el desarrollo de productos o servicios que se ponen en el mercado. Esto lo veremos un poquitín más adelante con detalle, pero desde el principio lo que quiero advertir es que el desarrollo experimental no es desarrollo de productos y, curiosamente, puede haber desarrollo de productos sin desarrollo experimental, porque la tecnología y el conocimiento simplemente se puede comprar. Hay muchas licencias que permiten a las empresas por ir produciendo. Ahora estamos viviendo un caso curioso aquí en España y en todo el mundo, me imagino, que es la producción de vacunas para COVID. Aquí en España empezaremos a poder fabricar haciendo simplemente desarrollo de producto, adaptando las capacidades de producción a unos desarrollos experimentales que han hecho otros. ¿Qué es lo que sale del desarrollo experimental? Solamente salen lo que nosotros llamamos demostradores y prototipos. Bien, esto es lo que se llama I+D. ¿Qué es la innovación? La innovación es algo bastante más complejo y que se basa mucho en todo lo anterior. La mejor definición que yo conozco de innovación, porque vale casi para cualquier tipo de innovación, como veremos ahora, es la siguiente: es un cambio que está basado en el conocimiento y que genera valor. El cambio puede ser de cualquier naturaleza, estamos hablando de innovación, ¿verdad? En general. Y puede ser un cambio social, una innovación social, puede ser artístico, puede ser deportivo y puede ser también económico. ¿El conocimiento de dónde procede? Pues en este momento estamos convencidos, durante muchos años no lo estábamos tanto, que depende de cualquier tipo de conocimiento, tanto de las ciencias duras como de las blandas, como de la artesanía. Y en este momento cada vez más importante, porque muchas tecnologías, ahora hablamos de ellas, muchas innovaciones, pueden tener muy poco que ver con las ciencias duras. El conocimiento, da igual, puede ser adquirido del exterior o generado internamente, tanto de forma artesanal como profesionalmente con la I+D, puede ser cualquier cosa. Y finalmente el valor, pues el valor realmente, ya sabéis que los filósofos se han pasado desde que el mundo están intentando entender lo que es el valor, y hay que decir que con bastante poco éxito. Pero sí, lo que sí es cierto es que el valor lo atribuye el que recibe el valor, no hay nadie más. Por eso, si se trata de un valor que es social, pues será un valor social; si es artístico, será un valor estético; si es deportivo, será un valor deportivo; y si es económico, pues será un valor económico, será dinero al final. ¿De acuerdo? Esto sería entonces el concepto de innovación. Y esto nos da pie a establecer una clasificación de la innovación. Entonces, una primera clasificación viene de la parte del cambio. Los cambios pueden ser incrementales, pueden ser radicales y pueden ser disruptivos. Una innovación disruptiva es aquella que prácticamente destroza todo lo anterior. Y quizá un ejemplo que todo el mundo entiende es el salto del Fosbury, que esto hizo que los saltadores que habían ganado incluso medallas en Los Ángeles, pues dejaron ya de poder aplicar aquello que habían aprendido.
Esto es una innovación realmente disruptiva porque cambia completamente la manera de enfrentarse al problema. En el mundo nuestro, mira, vamos, y de Emilio, de la electrónica, la aparición del microprocesador fue totalmente disruptivo. Y ahí se pueden sacar muchos ejemplos de innovaciones disruptivas. Cuando hablamos del tipo de conocimiento, hay una clasificación muy manida y muy utilizada, que son innovaciones tecnológicas e innovaciones no tecnológicas. Y en este caso nosotros nos permitimos hablar de tecnologías no tecnológicas. Porque, por ejemplo, si pensamos en las ciencias, la psicología, por ahí un poco más extraña, o, por supuesto la economía, por supuesto la historia, podemos tener unas tecnologías que son no tecnológicas porque no están basadas en las ciencias duras y que son realmente innovaciones totalmente utilizadas. Por ejemplo, el conocimiento psicológico puede dar muchas innovaciones en el sector turismo, que en España sabemos bastante de esto. Por lo tanto, las innovaciones tecnológicas, las tecnológicas, hoy en día, desde el punto de vista económico, son tan importantes unas como otras. En una sociedad como la nuestra de servicios, las innovaciones no tecnológicas son económicamente muy importantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todas ellas y la investigación, que es de las ciencias blandas, tiene todo el sentido del mundo. Y por último, pues pensando en el valor, pues ya casi lo he comentado antes, habrá innovaciones que tengan valor social, valor estético, valor deportivo y valor empresarial, que son las que fundamentalmente vamos a hablar ahora. Y con lo que está marcado, pues la parte económica en cuanto al cambio, las tecnologías de cualquier tipo y también el valor que se genera económico nos da lugar a lo que llamamos innovaciones empresariales, que serán las que más o menos iremos ahora, no por nada, sino porque seguramente en fin, son las más estudiadas, donde hay más estudios hechos sobre esto, donde está más formalizado y verdad que lo que se sabe de la innovación empresarial muchas veces es aplicable casi a cualquier otro tipo de innovación. En este momento la innovación social es muy importante y muchos de estos pueden valer para esto, pero también puede ser lo mismo en la parte artística o deportiva. Bueno, ahora ya me voy a limitar a hablar de la innovación empresarial y concretamente de la tecnológica, porque es la más estudiada y la que permite centrar más ideas. Quizá en el coloquio podemos hablar de cómo esto lo extendemos, pero yo creo que ustedes cuando vean esto seguro que serán capaces de extenderlo. La innovación tecnológica, la que está basada por lo tanto en las tecnologías tecnológicas y que además la innovación, la generación de riqueza es una responsabilidad evidentemente empresarial y aquí es donde están las innovaciones empresariales. ¿Qué actividades desarrollan las empresas para innovar? Pues esto procede de otro manual de la OCDE, se llama Manual de Oslo, que está dirigido precisamente a saber medir la innovación. Un manual que está llevando una vida bastante mala porque ha tenido muchas ediciones y no estamos todavía teniendo metodologías de medida de los esfuerzos en innovación. Hay avances, recientemente en el 2018 hubo uno que fue en mi opinión, fue muy importante, los anteriores eran bastante defectuosos, pero lo que sí ha permitido, por lo menos estos trabajos, es clasificar las actividades de innovación que hacen las empresas. ¿Cuáles son? Pues hay un grupo de actividades que se llama de adquisición, generación y adquisición de conocimiento. Esto está claro, es la I+D que decíamos antes, en este caso realizada por las empresas, y llamaremos normalmente I+D empresarial. Hay otro bloque que se llama de preparación para la producción, porque no olvidemos que la innovación tiene que acabar en algo que pondremos en el mercado. Es un producto, un proceso, un servicio que llega al mercado y que alguien le atribuye valor. Y una tercera parte que es un poco más difícil de explicar, pero lo van a entender enseguida, con un ejemplo, no conceptualmente, que es lo que llaman la preparación para la comercialización. La manera más fácil de entender eso es pensar en un fabricante de zapatos. Cómo un fabricante de zapatos puede traducir al mercado una innovación. Pues probablemente haciendo un muestrario. Lo mismo pasa con los estampados de los tejidos. No hay manera de explicar al mercado qué es aquel nuevo estampado. Y por eso la OCDE considera que en la innovación que tenemos aquí, tecnológica, no tecnológica, daría igual, pues la preparación de estos que son inversiones importantes en cuanto a muestrarios también forma parte de la innovación. En cuanto a la generación de conocimiento que hay, pues evidentemente la investigación al desarrollo tecnológico, el I+D, que sería el I+D empresarial. Habrá la compra de inmovilizado material en la parte que suponga una adquisición de conocimiento y el inmovilizado inmaterial, que por supuesto básicamente es conocimiento.
En preparación para la producción, esto es más técnico y no voy a entrar demasiado en ello, pero el diseño de ingeniería de producción, la ingeniería de proceso, la formación y el lanzamiento de la producción. Son actividades que acercan lo que llamábamos antes el prototipo o el demostrador al mercado. Y la preparación para la comercialización, pues realmente es la reducción de riesgo comercial gracias a esto. Muy bien, y aquí llegamos a algo que es importante para lo que estaba diciendo nuestro presidente, y es, estamos en la confusión de la innovación. En España, no sé por qué razón, nos inventamos esto, y yo creo que somos los únicos que lo estamos utilizando en el mundo. Es verdad que ahora nos lo están copiando y ayudamos a difundir la confusión, pero bueno, esto es lo que se llama la I pequeña. Es que no podemos llamarle nunca innovación. Innovación es lo que hemos visto antes. Aquí en España le llamamos I pequeña, la gente lo traduce por innovación y todos nos quedamos tan anchos y nos metemos en un berenjenal que ahora intentaremos escudriñar con esto. Bueno, pues cuando tenemos eso, vamos a ver qué pasa con este gran invento. Y nos encontramos con esto de aquí, que es precisamente la I más D más la I pequeña. Y esto se complica porque cuando hablamos de I más D en general, lo hemos comentado antes, es tanto la I más D que hacen las empresas como la que hace el sistema público. Y entonces, cuando hablamos de I más D más I, tenemos la I más D pública más la I más D empresarial, que además la puede hacer la empresa o la puede comprar, por eso llevamos de I más D interna y más D externa. La interna es la que hacen las empresas con sus propios medios y la I más D externa la que compra de alguna manera como resultado, de cualquier manera. Y después aquí tenemos lo que es la I más D más I. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado porque cuando hablamos de I más D más I, juntamos la I más D pública, más la I más D empresarial, más esta I pequeña, que es muy difícil de medir y es la que nos crea todos los problemas. Bueno, como llegamos hasta aquí, vamos a hablar ahora de cómo son estos datos y llegaremos a lo que estábamos comentando antes. Lo primero es que la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico, se llama la OCDE, viene estableciendo las normas para que sus países miden sus esfuerzos y consecuencias de la I+D y la innovación. Esto fue una responsabilidad que fue por allí por el año 60 y pocos, que empezó a tomar conciencia de ello. Y esto es algo históricamente interesante, porque esto empezó cuando había pasado la furia de lo que yo he presentado antes como el informe de la ciencia Un Mundo Sin Fronteras. Porque todo el mundo sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una confianza tremenda en la investigación porque habría sido el motivo de que Estados Unidos ganara la guerra, y hay una carta famosa del presidente Roosevelt que le pedía a Vannevar Bush, que era el que había sido el director de la Oficina de la Ciencia para la Guerra, y en la carta le decía, ya que con la ciencia hemos conseguido ganar la guerra, es interesante que ahora empleemos el conocimiento, la tecnología y la I+D para ganar la paz. Y entonces empezó una furia de todas las empresas del mundo, empezando a hacer grandes inversiones en I+D. Y claro, evidentemente, como casi siempre, los resultados no fueron tan apetecibles como se quería. Y por los años 60 y tantos ya había una conciencia de que la I+D en sí pues no llevaba a crecimiento económico. Había falta bastante más cosas. Y se empeñaron en establecer unas medidas del esfuerzo que hacían los países para generar conocimiento. Fue su manual de Frascati, que continúa totalmente vigente. Es verdad que está en su 7ª edición, pero está dando resultados realmente interesantes. La distinción entre I+D e innovación vino muchísimo más tarde. Fue en el año 92 cuando también la OCDE intentó llegar a entender eso. Hoy hay una edición de este manual de Oslo que, como he dicho antes, ha tenido una vida bastante curiosa. Actualmente está en su 4ª edición del año 2018, que en mi opinión tenía cambios muy importantes y creo que nos ayudará a entender muchísimo mejor. Pero todo esto hace que los datos de innovación pues, se manejen con muchísimo cuidado. Normalmente lo que se opta, y también es un origen de confusión, es que el proxy que se utiliza para medir la capacidad innovadora de los países son los datos de I+D. Para esto todo el mundo está de acuerdo en lo que sale y dicen si hay más I+D, malo será que no haya más innovación, pero en fin, nadie lo atribuye un valor completamente exacto. Entonces, como he dicho ya antes, la innovación se mide en España desde el 98 con el manual que cambia. Las 2 últimas ediciones, que son 18 y 19, están medidas con la nueva metodología, mientras que el manual de Frascati está funcionando en España nada menos
que del año 1964, con lo cual la experiencia acumulada en cuanto a I+D pues es bastante grande y hay un consenso internacional de que los datos que salen de la estadística de Frascati son homologables, no así los de innovación. Bien, ahora hablemos del compromiso europeo en ciencia, tecnología e innovación. Esto es una historia un tanto triste, pero que tenemos que entenderla para poder entender todo lo que está pasando. Todos sabemos que en marzo del 2000 la Unión Europea se fijó, como dice aquí, esto se ha copiado directamente de un documento suyo, el ambicioso objetivo de convertirse para 2010 en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Y esto es lo que se llama la estrategia de Lisboa. El apalancamiento de la inversión en I+D se convirtió en un elemento fundamental y entonces el Consejo Europeo de Barcelona decidió que había que llegar al 3% del PIB aplicado a I+D, repito, a I+D, para 2010. Realmente es evidente que esto no ha sido cumplido en absoluto y en el año 2019, que son los datos que tenemos ahí, pues realmente la intensidad de I+D, es decir, el gasto en I+D de todos los países europeos, de la Unión Europea, se situaba en el 2019 y además crece muy poco, porque el año anterior era solamente 2,18. 10 años antes la intensidad de I+D era 1,97. Esto me refiero al gasto en I+D de toda la Unión Europea. Algunos países europeos han ido más adelante, y evidentemente Alemania está ya en el año 2018, que es el dato consolidado, en 3,09%, ha pasado este objetivo, y Dinamarca tiene el 3,06%, Francia el 2,2%, está claramente por debajo del 3%, y los demás países también, y Corea del Sur, pues que en esto es el punto de referencia siempre, estaba en el 4,81%, muchísimo por delante de todo esto. Esto hace pensar pues, que esto de medir la I+D como algo que represente la innovación probablemente tiene bastante sentido. En fin, todavía todo esto que me acabo de decir es bastante discutible. Bien, pasemos a ver qué pasa en España. Los datos más recientes, que son del 2019, sitúan el gasto español de I+D en 1,25% del PIB, que son 15.000 millones, 500 millones de euros. Este gasto se reparte entre el sector público y el privado, como vemos aquí, pues en 0,57, perdón, en cuanto a porcentajes, el 43 para el público y el 56 para el privado. Es una proporción. Cuando lo miramos en términos de PIB, supone para el público 0,54 del PIB y para el privado 0,71, y esto la suma da el 1,25, que es donde está. Evidentemente, y siguiendo todo esto, un objetivo que está diciendo el gobierno en estos momentos y que parece alcanzable, ¿no? Otros no, es que conseguir que el gasto en I+D de España, dicen que a lo largo de esta legislatura suba hasta el 2%, no parece descabellado y debía ser, desde luego, un objetivo aceptado por todo el mundo. Ahora, claro, el problema es cómo se reparte este I+D entre la parte pública y privada. Yo, en fin, directamente, pues siempre se dice que en los países más avanzados, Corea, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, pues el reparto entre la I+D pública y la I+D privada es 1/3 público, 2/3 privado. A Francia, que es el ejemplo que yo estaba poniendo aquí, pues tiene un 34 público y un 65 o 66 privado. Y esto, si hiciéramos un objetivo al 2%, si España fuera Francia, pues tendríamos que llegar a un 0,69% del PIB para el público y 1,31% por el privado. Esto sería no llegando a la excelencia esta que estamos diciendo, los países más característicos en eso, sino simplemente el supuesto francés que está más o menos en medio. Si mantenemos, y esto es importante, la situación actual, no tendríamos lo que estamos pensando, tendríamos un 0,87 para el público y solamente un 1,13 para el privado, lo cual puede decir que la ciencia que aprovecharíamos no sería tanta como si tuviéramos una mayor actividad empresarial. Y por eso estamos diciendo 1/3 y 2/3. En España, por lo tanto, no solamente se trata de aumentar, sino también de cambiar el reparto entre la parte pública y la parte privada, con muchísima mayor participación de la parte privada, como es lógico. Más cosas. Bueno, si esto puede ser interesante para que quede más visual. Esto es la I+D en los países que estaba hablando. O sea, como se ve, España pues tiene poco y no más repartido. Corea del Sur tiene bastante y repartido de una manera realmente, podemos decir, casi escandalosa en la parte empresarial. Alemania está más equilibrado, pero también en la parte componente empresarial, y Francia, lo que he comentado antes.
Bien, vamos a hablar ahora de innovación. Estos datos son los datos de España, medidos con metodología mucho mejor que la de antes, pero en fin, no comparables internacionalmente, porque otros países, algunos importantes, todavía no han puesto las medidas con la nueva metodología, siguen utilizando la antigua. Entre otras razones porque la organización europea la hace lo que se llama el CIS, que es el Community Innovation Survey, que se publica cada 2 años. Por lo tanto, los países no tienen interés, no están obligados a presentar datos inmediatamente. Yo creo que a la próxima edición probablemente ya muchos países, no sé si todos, van a tener ya medidas más homologables que antes. En España, ¿qué tenemos? Pues cuando medimos la innovación, como he comentado antes, la caja aquella que tenía todas las actividades, pues los gastos son 19.390 y supone el 1,56% del PIB. No olvidemos que esto incluye la I+D empresarial más toda la I pequeña. Los gastos de adquisición o el gasto de I+D interna pues son 8.000 de 2.000 como se ve, y las otras actividades son muy importantes, la I pequeña, que son más que la I+D interna, un poco menos que la suma de las dos I+D, son casi 9.000 millones y supone un 0,72% del PIB. Tanto esto es, desgraciadamente, no es comparable internacionalmente, saben lo que viene aquí. Hemos comentado cómo estaba repartido la parte, sobre todo la I+D pública y privada, aquí la tenemos en estas tareas. Bien, ¿qué pasa con la investigación básica y aplicada? Y esto es importante. Desde la práctica totalidad de la investigación básica y una parte muy importante de la aplicada es realizada en España por el sector público. Actualmente se considera que la ciencia, incluyendo la parte básica y la parte aplicada, sería del orden del 0,54% del PIB. Cuando la estadística esta de Frascati y se preocupa por saber cuándo se hace en investigación estrictamente básica, orientada o no orientada, y lo que vemos aquí en esta gráfica, pues esto supone en términos de PIB el orden del 0,29%. Que se dedicaría a investigación básica. La investigación aplicada sería 0,54 y el desarrollo experimental sería 0,42. Otra deficiencia clara porque probablemente para conseguir un aprovechamiento económico de la producción científica, evidentemente el desarrollo experimental tenía que ser más grande, y es la consecuencia de la actividad que tenemos en el mundo empresarial. Aquí una cosa importante para ya quitar todo esto, la campaña que estamos viendo en algunas televisiones es que hay que pasar al 2% del PIB en investigación. Dice en ciencia, hay que deducir que es investigación básica. Esto supondría multiplicar por 6,9 la proporción actual. Este crecimiento, en fin, será posible quizá dentro de muchísimos años, pero no puede ser un objetivo para ahora. Porque entre otras cosas, como que estamos viendo, resultados económicos, pues sería difícil de conseguir de semejante inversión. Pero en fin, conviene, ahí se ve quizá el interés en que se entienda. Bien, lo que decía antes es que teniendo en cuenta que la I+D se compone de una componente pública y otra empresarial, el objetivo de alcanzar el 2% es necesario y debe conseguirse cuanto antes, pero con un buen reparto. Y la proporción a la que deberíamos tender, como he comentado, esto es un resumen de todo lo anterior, es 1/3 público y 2/3 privados. Ahora ya para acabar, vamos a hablar de cosas que están en la calle, que son otros indicadores. Estos indicadores son la famosa I+D más I mayúscula y la I+D más I minúscula. Estas son dos ocurrencias españolas que confunden y además que deberíamos evitarlas, por las razones que creo que ya han quedado claras, pero podemos, en las intervenciones que podamos tener después en las preguntas, entrar en ello. Si uno hace el I+D más I, tal y como lo hemos calculado antes, es decir, se suma 2 veces la investigación empresarial, porque se suma la innovación que ya tiene la investigación empresarial, más la I+D, que es la empresarial y la pública. En ese caso, si hacen estos números, tenemos que la I+D más I mayúscula es hoy ya el 2,75 del PIB. Si hacemos el cálculo con la I+D más I pequeña, que probablemente es una cosa sensata, aunque por falta de comparación internacional es difícil hablar de ella, pues supone, en este caso, como hemos visto antes, añadir a las actividades de I+D total, tanto la pública como la privada, más la I pequeña. Y haciendo números, pues llegamos a la conclusión de que en este momento la I+D más I pequeña en España está el 1,95% del PIB.
Por lo tanto, cuando algunas veces se ve que el objetivo de España es llegar a I+D más I pequeña al 2% al final de la legislatura, pues realmente pues ya estamos en ello. No es necesario hacer ningún esfuerzo. Lo que nos queda mucho por hacer es si queremos lo que realmente se quiere decir, que hay que ir de I+D al 2% del PIB, como dicen, al final de la legislatura. Y esto no será fácil porque hoy estamos, como he comentado varias veces, en el 1,25. Muy bien, y esto era lo que quería contarles en esta presentación y ahora podemos pasar a lo que ustedes quieran comentar. Emilio, te devuelvo la palabra. ¿Tienes el micro para... abre otra vez, ahora ya. A ver, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo es? Vale, bueno, pues si se me corta, hazme alguna señal porque es que yo no sé lo que pasa con esto. Oye, muchísimas gracias, Juan. Yo supongo que todos los que te han estado escuchando y viendo estas conferencias, pues han apreciado exactamente lo que has dicho y digamos, el anuncio que hice al principio de que efectivamente te ibas a centrar en intentar aclarar todos estos conceptos que no solamente son, bueno, son sencillos, pero son complicados en el uso que se le dan. Y yo creo que es absolutamente necesario conocerlos. Para eso has hecho una clasificación partiendo del modelo más simple de economía de conocimiento, que es bien conocido, sabes de sobra que eso pues da lugar a una especie de proverbio o frase hecha de que en España y en Europa también, pero sobre todo en España, tenemos mucha facilidad para gastar euros y generar conocimiento con ello, y sin embargo tenemos bastante más dificultad con obtener euros de ese conocimiento. Ese es el resumen del modelo de conocimiento que yo creo que es absolutamente fidedigno en cuanto a eso. Bien, haces después una distinción de acuerdo con Frascati, con el manual de Frascati del 63, 64 y sucesivos, entre básica, aplicada. Yo ahí tendría alguna matización a hacer, pero bueno, lo dice Frascati y deja pocas colas de esa definición, donde encontramos infinitas colas y además libros abiertos, es en la I pequeña, en el de Oslo, ese por cierto. Sin embargo, yo creo que has expuesto muy bien y muy claramente lo que es la innovación, con esa definición que, como dices tú, vale para casi todo, pero que tiene tres palabras clave, porque dices que la innovación es cualquier cambio basado en el conocimiento que genere valor, es decir, un cambio, un conocimiento y un valor. Y el cambio puede ser cualquiera, y esa es la gran dificultad que tiene la innovación. El cambio puede ser desde la utilización o el descubrimiento o el empleo de la I+D para avanzar en el conocimiento de cuestiones muy sesudas, hasta cambiar el color del papel celofán del chupachús, que no tiene nada que ver, pero es un cambio. Es un cambio. Y a lo mejor eso genera un montón de valor. Por lo tanto, bueno, de ahí viene precisamente la gran dificultad de poder, bueno, pues calcular, valorar exactamente lo que hace la innovación en todo este tema. Es decir, el gasto, que también podríamos discutir si habría que hablar de gasto o habría que hablar de inversión en I+D. Esto lo podemos discutir, que creo que es muy importante. Pero bueno, vamos a dejarlo aparte. Pero, entre otras cosas, bueno, no voy a entrar ahí, ¿no? Pero el gasto... Pero sí es importante aclararlo, ¿no? En I+D es fácilmente, entre comillas, pues evaluable, y de hecho, como bien dices tú, existen series, existe estadística desde mediados, un poco más allá de mediados del siglo pasado, y que es fidedigna y sobre todo está homologada y está aceptada por todos los países, por tanto da lugar a hacer pues ejercicios de benchmarking todos los que queramos, ¿no? Lo que no está en absoluto aceptado, y además en cada sitio lo hacen de una manera, es la innovación. Y la innovación, pues tú ya has puesto algún ejemplo, yo podría añadir algún elemento más de confusión, pues pensar que también la reparación está incluida o el mantenimiento está incluido, y cuando dices eso, claro, pues te quedas un poquito más perplejo. Sí, ¿hasta qué punto está incluido o no incluido? Todo
todo lo anterior es pertinente, yo creo, en cuanto a aportar claridad al concepto de las tres letras, de la I grande, de la D grande y de la I pequeña. Por cierto, tengo que decir que la I pequeña, que has dicho que es un invento cuasi español o español, pues aquí tenemos a uno de los inventores, que es Joan Mulet, ¿eh? En su Para mi momento. desgracia, sí. No, yo creo que no, yo creo que el problema está en dominar el caballo de la I pequeña, pero yo creo que el concepto está bien traído para poder hacer valoraciones conjuntas. Lo que pasa es que esa parte del trinomio, pues no hay quien le meta mano por el momento, ¿no? Hablas de la innovación empresarial y de cómo en ella se pueden distinguir tres ámbitos: el de generación de conocimiento, que efectivamente puede ser, bueno, es con el uso de la I más D, que puede ser adquirida, que puede ser generada. Y estamos hablando exclusivamente de la empresarial, ¿no? Después aportas también un segundo ámbito, que es el de la preparación para la producción, fundamental, importantísimo, y el de la preparación para comercialización. Algo que en los ámbitos de investigación, de los que ahora hago un inciso y digo que en el mundo de la investigación, luego hablaré algo sobre ello, en el mundo de la investigación en España, la situación ha cambiado mucho de hace 50 años ahora. Hace 50 años lo que encontrábamos era a los investigadores en su torre de marfil, con muy pocas ganas de acercarse a estas otras letras más allá de la investigación básica. Por supuesto, al desarrollo y no digamos a la innovación, que consideraban a veces incluso hasta prostituirse, investigar para hacer algo que fuera de provecho, ¿no? Eso es así. Pero lo que digo es que en este mundo los investigadores de ahora, los que están trabajando ahora, difícilmente no tienen en la cabeza una aplicación, un desarrollo. Y cuando muchas veces hablamos de que en los centros públicos de investigación, universidades y organismos públicos de investigación, pues que se hace mayormente la ciencia básica, yo ahí niego la mayor. Se hace ciencia y se hace ciencia, que puede ser buena o mala, pero dentro de esta casi toda la ciencia se hace con un fin determinado. Lo que pasa es que el fin puede estar en la lejanía. Ahora mismo, en la biología molecular, que parece que estamos todos interesados, pues que se viene trabajando con el propósito de ¿qué? Con el propósito de nuevos fármacos, con el propósito de avanzar. Por lo tanto, ahí va dirigido. Bien, pues yo creo que ese movimiento se ha dado a los investigadores. Los investigadores hoy en día están mucho más cerca de la D, si me apuras, hasta de la I pequeña. Y, sin embargo, los investigadores, y ese es un pecado que tenemos todos, desprecian o por lo menos no saben calcular esos dos ámbitos a los que tú te has referido, el de preparación para la producción y el de preparación para la comercialización. ¿Cuántas veces hemos oído que el desarrollo de una investigación básica, pero incluso con una dirección determinada, pues llega a un cierto fin y eso da lugar a una publicación y además acaba la publicación diciendo y con esto hemos abierto un camino para hacer computadores mucho más rápidos o con mucho más memoria? Y digo, bueno, con esto no has ni avanzado, porque tú sabes lo que hay que hacer ahora, tú sabes lo que hay que hacer el trabajo de ingeniería, tú sabes que hay que hacer el trabajo para la preparación para la producción y para la comercialización. En tiempo, en esfuerzo en recursos humanos y en dinero, en recursos económicos, pues seguramente vas a multiplicar por 10 o hasta por 100 lo que has hecho hasta ahora. Pues esto es lo que es difícil todavía de llevar al ánimo de muchos investigadores. Pero bueno, está bien que lo hayas enseñado de esa manera, para que se distingan los tres ámbitos. Después entras, para nuestro mal, en la parte más triste de la historia, ¿no? Cuando empiezas a hablar de las cifras del Consejo de Lisboa, que fue, pues yo creo que no sé qué habrían fumado allí para llegar a esa conclusión de que en 10 años pues iban a llegar a me parece que era un 2%, me parece que era eso, ¿no? El 3%. Eso no fue en Lisboa, eso fue en Barcelona, 2 años más tarde. Barcelona se remató, ahí dijeron que era muy importante, que seríamos los mejores. Eso es. Bueno, y claro, y ahora vemos los números de ahora y nos podemos echar a llorar como estamos. En general en Europa y en España.
quitando los casos puntuales que has dicho, de algún país europeo, de Francia, de Alemania, y bueno, ya no digamos de los coreanos. Y la situación en la que estamos nosotros ahora, pues es esa, la del 1,25. Incluso yo creo que hemos estado en algo más o en algo mejor en Algo algún más, momento. Es decir, que 1,29. Algo más. estamos regresando. ¿Se considera posible, tú lo has repetido, llegar al 2%? Yo me he hecho aquí un apunte de decir, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Tú dices que dentro de la legislatura. Eso han dicho, yo no lo digo. Ah, bueno, vale. Pero yo lo creo absolutamente imposible, y menos con la situación económica que tenemos. Y lo que es importante también es lo que has subrayado, que lo que se considera importante es revertir los porcentajes. Es decir, no solamente tenemos poco, sino que está mal repartido. Está mal repartido porque tenemos casi la misma proporción de utilización del PIB para la I+D en el sector público y en el sector privado. Y bueno, y los ejemplos los tenemos por todas partes, que tiene que ser notoriamente más, a lo mejor no tanto como Corea, pero bueno, el modelo de 1/3 o 2/3 yo creo que es un modelo muy razonable. Bueno, pues si tenemos que pasar a eso y hacemos números, resulta que la parte pública tiene que crecer al ritmo en que tuviera que crecer el PIB. La parte privada tiene que crecer más aún por encima del ritmo del PIB. Luego ya te metes con la innovación empresarial y yo creo que nos has trasladado a todos el follón que es todo eso, ¿no? Porque si uno se pone a ver exactamente lo que... Bueno, tú has dado una cifra ahí, ¿no? Para el 19 me parece que ponías el 1,50 y tantos, 1,56%, lo que es la I pequeña, porque lo dice el Ministerio. Sí. Pero claro, a saber cómo lo ha calculado, ¿no? No, esto es manual Oslo, esto es lo que... Bueno, bien, pues el manual lo dice que ese 1,56 en nuestro caso está compuesto por el 0,67 vinculado a la I+D interna, el 0,17 vinculado a la adquirida, robada, copiada, lo que fuera, la externa, y el 0,72 vinculado a otras cosas que no son la I+D, ¿no? Bueno, ahí habría que ver exactamente cuáles, porque ahí es donde seguramente tropezamos con otras economías y con otros sistemas de I+D más I pequeña, pues en que no nos ponemos de acuerdo. Después haces una especie de escandallo de las componentes en privado, público y de básico y aplicado, bueno, pues del binomio I+D en un caso y en otro, pues para hacer después algunas predicciones, o por lo menos para mostrarte escéptico en las predicciones, ¿no? Y decir que tendríamos que multiplicar casi por 7 la investigación básica. Bien, y eso nace del final de esas fake news que estamos oyendo continuamente, de emplear ese 2% al que aspiramos, y que me parece que es una buena aspiración, solo que yo dudo que lo consigamos en 2, 3, 4 años, y que aspiremos a llegar a eso, pero bueno, que aspiremos a llegar a eso con la parte que nos corresponde, que sería la de I+D, y que lo tuviéramos todos claros. Yo creo que, y en eso esta idea me viene un poquito de la experiencia, que también Carlos ha dicho al principio, de mi experiencia de muchos años, no solo de investigador, sino al frente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en que, bueno, como sabéis, como saben todos los espectadores, pues es el mayor organismo público de investigación, y si acaso en el que, y me resisto a emplear la palabra, en que en investigación básica lleva la delantera, y me resisto a emplear la palabra porque yo no soy, ya lo he dicho antes, partidario de clasificar la investigación que se hace en los centros públicos de investigación en básica no aplicada, sino, ya digo, en buena y no buena. Y tú, Juan, conoces como yo investigadores excelentes, y además más bien del este de España, de tu lado, que son capaces de hacer contribuciones clasificadas como investigación básica, publicaciones en Nature, todas las que quieras, y al mismo tiempo vender una planta de refino de petróleo, que no puede haber cosa más aplicada en el otro sentido. Y eso va un poquito también, de ahí viene mi conclusión que decía antes, o mi
idea, mi reflexión sobre que cada vez más los investigadores se van acercando al otro lado de la trinchera que al parecer separaba lo que era la investigación, el conocimiento para hacer desarrollo e innovación del conocimiento de la Torre de Marfil. Yo creo que se han aproximado e incluso en algunos casos han saltado la trinchera y se han estampado. Quiero decir, se han estampado, ¿no? Porque todos conocemos cómo, llevados por ese ansia, pues en muchos casos se han tirado al mercado, por decirlo de alguna forma, y han fundado empresas, spin-offs y tal. Y eso no es tan fácil. Y eso, para eso, un investigador no vale más, incluso yo diría que hasta vale menos, que un hombre de la calle que tenga conocimientos de economía, de conocimientos de gestión, de MBA, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quiero decir con eso es que están mucho más cerca y hoy en día son muy receptivos a los planteamientos que les pueden hacer desde la industria. Y ahí tropezamos con otro gran factor diferencial en España. Bien, la I pequeña depende mucho del tejido industrial. Y el tejido industrial en España es el que es. Y no podríamos discutir y podríamos llorar unos en el hombro de otros, pero no es el que hay en Alemania, por supuesto no es el que hay en Corea. Por lo tanto, no fijemos toda la atención al problema de que no despegamos al problema del conocimiento de la I grande, de la D y de la I pequeña, sino también al problema del tejido industrial, la estructura industrial que tenemos en España. En el Consejo ya digo que es, bueno, que es quizá el centro público de investigación más vanguardista de esto, pues por dar una idea, la parte más relacionada con la innovación y con el desarrollo y con la innovación, pues se contabiliza, lo contabilizamos, pues por los contratos con las empresas, por los proyectos que tienen que ver con las empresas, con las patentes y cualquier tipo de registro industrial, patentes PCT, patentes de prioridad, licencias de explotación, procedimientos de invención. Y aunque son números que a mí me habría gustado y seguro que ahora la actual presidenta del Consejo le gustaría que fueran más crecidos, tengo que decir que son los números más altos de cualquier institución o empresa de España, o los segundos más altos, porque precisamente es con Telefónica con quien nos alternamos. Si el uno es el primero un año, el otro es el segundo el otro año y al revés. Pero ya digo que a pesar de eso son números bajos. En los proyectos que hay y que se desarrollan con empresas, pues puedo hablar del orden de 5.000 contratos con empresas, que además ha ocurrido algo muy curioso en estos últimos años en que ha habido un declive en todo el empleo de la investigación, y es que hay más número de contratos ahora que había antes. Lo que pasa es que son mucho más baratos, por decirlo de otra forma. Quiere eso decir que por parte de esas empresas hay un reconocimiento a la necesidad que tienen de establecer contactos y contratos con los generadores de conocimiento, los generadores de tecnología y los generadores de tecnologías tecnológicas. Pero que, bueno, el sistema económico, el ecosistema, pues da para lo que da y eso es lo que tenemos. Por último, yo quisiera también hablar de un problema que también subyace, igual que el del tejido industrial que he tocado de refilón, que es el de los recursos humanos. Los recursos humanos son fundamentales, no basta con dinero. Es más, lo hemos demostrado en muchos años que con recursos humanos y sin tanto dinero se consiguen resultados. Pero bueno, el problema que tenemos con recursos humanos es muy grave, ¿no? Es muy grave, tenemos un estancamiento de más de una década en la renovación de estos recursos humanos. Y para ello lo que necesitamos es salir de ese estancamiento asegurando la estabilidad y la persistencia de un incremento. Es decir, ¿por qué no tenemos los investigadores que necesitamos? Bueno, pues que es muy fácil, porque no hay, y no voy a decir no hay plazas, sino que no hay mecanismos de estabilización. No quiero caer en aquello de que los investigadores tienen que ser todos funcionarios o no tiene que haber ningún investigador funcionario. No, no, yo soy partidario que tiene que haber de las dos clases, pero lo que tiene que haber son posiciones bastantes como para, cuidado, y eso también me han criticado por decirlo,
no para retener al talento que produzcamos, sino para atraer al talento que necesitemos en cada momento. Por eso yo siempre he defendido que los doctores, los postdoctores, que lo que tienen que hacer es salir al extranjero y después de lo que es el mercado de investigación mundial, nosotros tenemos que tener capacidad para adquirir a los que nos interesan, adquirir en posiciones estables y no en posiciones, bueno, pues como las que muchas veces tenemos, porque si no, en ese mercado, que es un auténtico mercado de capacidad y de talento humano para la investigación, pues al final el talonario es el que manda. El talonario, y no me refiero exclusivamente al talonario de euros, es al talonario de euros, por supuesto, pero es el talonario que es capaz de ofrecer y de prometer y de facilitar instalaciones, laboratorios, recursos humanos al servicio de un proyecto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es imprescindible. Y también es imprescindible, junto con los recursos humanos, junto con un incremento de los recursos económicos, que exista una desburocratización, una flexibilidad de empleo de esos recursos. Cuidado, cuando digo flexibilidad, no estoy sino reforzando los mecanismos de accountability, de cuenta y razón. No estoy diciendo que se eliminen los... No, lo que estoy diciendo es que sean racionales. Todos tenemos en la cabeza ejemplos de lo poco racional que es muchas veces el tener dinero porque viene de un proyecto extranjero y no tener capacidad para invertirlo allá donde el investigador principal sabe que hay que invertirlo. Y es él el que lo sabe, no es otra persona. Bien, por lo tanto, flexibilidad, desburocratización y, por supuesto, con los mayores controles de cuenta y razón, porque muchas veces es cierto que lo que manejamos son recursos públicos. Y yo nada más añadiría a lo que has dicho, que ya digo que me parece muy importante porque es pasar revista todo ello y desde luego si de aquí salimos todos con esa idea tan clara de cuando hablamos de I grande lo que es, de D grande lo que es y de I pequeña lo que es, pues yo creo que te puedes dar con un canto en los dientes. Yo no sé si tenemos preguntas, me gustaría ver. Me gustaría hacer una puntualización porque se nos olvidará, y es en el tema del gasto a inversión. Es decir, aquí es un país que todos conocemos, un mundo agrícola, a nadie se le ocurre decir que cuando siembra invierte. Entonces la I+D realmente es un coste. A lo mejor queda mejor que el gasto, porque no gastas para tirar. Normalmente cuando te vas de vacaciones gastas, pero cuando siembras haces un coste que esperas recibir. Por lo tanto, es verdad que no es correcto hablar de gasto, no es correcto hablar de inversión, porque no se puede capitalizar todo lo que es poner I+D. Ahora, supone un coste que si está bien aplicado, pues entonces genera riqueza. Porque, no, porque yo veo muchas veces que la gente dice, no, aquí hay que hablar de inversión. No, cuidado. No todo lo que se pone en la siembra, que es un ejemplo que tenemos muy cerca, producen una parte, y en la I+D pasa eso, y la I+D si es algo es riesgo, y esto es lo que hay que aceptar, pero nada más. No, ¿se te ha caído el micrófono otra vez? En cuanto dejas de hablar, vale, ahora dale, ya está. Ahora sí. No, vamos a ver, no quiero entrar en polémica, pero el tractor que compra el agricultor es una inversión. El tractor sí, porque siempre produce por igual. Tanto, el sincrotrón que compra... Pero está claro, pero esto lo sabemos. Tú no sé si has visto ya en el colmo del manual de Oslo, que habla de gastos de capital. Ya, bueno, claro. que sería tractor. Claro. Por supuesto. Muy bien, creo que tenemos tiempo, ¿no? Para aceptar alguna pregunta. No sé si hay por ahí preguntas. Si tengo aquí un espectador, que no sé quién es, con la mano levantada, y por orden de quien me va apareciendo, le doy la palabra a María Ángeles Fernández. Adelante, María Ángeles. María Ángeles. ¿Me oís?
Sí, sí, ahora sí. perfectamente. Ay, sí, vale, perdón, es que no sabía si me oíais bien o no. Bueno, yo quiero dar las gracias tanto al ponente como a ti, rector Emilio, por la excelente exposición de temas, y no me voy a extender mucho, pero sí que hay un tema por el que habéis pasado los dos un poco por encima y me gustaría saber vuestra opinión. Es en relación a la medición del conocimiento, que es uno de los primeros temas, y si el gasto en I+D o en lo que queramos es una buena medición, o deberíamos centrarnos en patentes, que también habéis puesto sobre la mesa, que es al menos una manera clara de ver si eso se ha traducido o no, ese gasto se ha traducido o no. Es una de las dudas que yo tengo cuando uso este tipo de indicadores para medir efectos sobre ciertos sectores. Y otra pregunta, y ya está, y esta a lo mejor casi más peliaguda, es, ahondando en el tema de patentes, me gustaría saber vuestra opinión sobre la existencia de patentes, porque hay mucha literatura que sugiere que el sistema de patentes desincentiva la investigación, puesto que quien inventó la primera patente quizás pierda incentivos y otros no pueden mejorar lo del primero. Me gustaría saber también la opinión de ambos sobre el tema. Gracias. Muy bien. Pues, ¿quién va? Bueno, vale, voy yo. Vamos a ver. Las patentes, evidentemente, es un indicador que sirve perfectamente para esto. Ahora, patentes y patentes. Las patentes que sin duda miden el conocimiento es la patente triádica, la que los propietarios están dispuestos a pagar para mantenerla, lo que demuestra que es buena. En segunda escala están las PCTs, que es una aplicación también reconocida. Y después hay muchas patentes que, en fin, sin ofender a Emilio, las llaman patentes universitarias, con lo cual el valor que tienen es bastante poco. Pero sin duda, para medir lo que vale el conocimiento creado, la patente es una medida y eso está clara y todos sabemos a dónde va, pero en fin, hay que ponerle algún tipo de adjetivo, no vale la patente en sí. Y respecto a lo otro, pues ya sabe que la patente es un invento de hace más de 2 siglos, que a cambio de una protección se pide la divulgación del conocimiento, y esto es un ten con ten que funciona. Por lo tanto, yo creo que en general, evidentemente, los métodos de recompensa de los investigadores en el sistema público no están muy relacionados con patentes, en el sistema privado más. Por lo tanto, sí que podría ser un método de incentivar. Yo no creo que desincentive. Pero en fin, esto ya es una opinión. No sé si Emilio tiene otra. El micrófono, Emilio. Tienes que hacer la operación, abrir y cerrar. Ahora sí, ¿verdad? Ahora Bien. sí. Estoy de acuerdo contigo en lo de las patentes, pero yo perfilaría un poquito más. Ni siquiera si son triadas, si son PCT, para mí la patente que es válida es la patente que alguien paga por ella. Se licencia, la patente explotada. Se licencia. Eso es la que se licencia, la que explota y la que produce dinero. Cualquier otra cosa no me vale. Y en ese sentido, pues en el Consejo, pues siempre lo hemos tenido muy claro. Tú sabes de sobra que tener una patente, registrar una patente, está tirado. Lo malo es tener una patente explotada. Pero yo a esto que María Ángeles decía, de ver un poco los resultados de la I+D por patentes, como por publicaciones, si acaso también, pues yo añadiría otros elementos que también son producto de este desarrollo, esta innovación, como son pues las colaboratorios o como son las EBTs. Las EBTs, yo antes he hecho una crítica de ese salto que dan los investigadores para el sector comercial. Bien, pero todo el mundo ha entendido que es una crítica absolutamente parcial, porque hay muchos ejemplos, y en el Consejo pues tenemos del orden de algo más de un centenar, 110 o 120 EBTs, 120 spin-offs con vida. Ya sabéis que es muy fácil hacer una spin-off, bueno, relativamente fácil en este país hacer una spin-off, pero la vida media viene a ser pues como un año, una cosa así, de una spin-off. Y eso también se contabiliza. Y por supuesto que yo creo que eso, estimular las patentes, yo creo que eso siempre haría. Pero me vuelvo a lo que he dicho antes. Todo eso está muy bien, pero como no tengamos un tejido industrial que sea capaz de dinamizar ese proceso, pues lo veo muy difícil. O lo veo, en todo caso,
En todo caso, como ese ejemplo que citaba antes de una investigación absolutamente puntera internacionalmente y que como resultado se dedica a montar plantas y sistemas de refino, pero fuera de España. Porque, vale, supongo que todo el mundo me ha entendido, ¿no? La conocida Abelino. Eso es. Bueno, tengo aquí, he visto salir, pero no ha levantado la mano, a Juan Pérez Mercader, que ha dicho algo. Juan, me alegro mucho de verte por aquí. Hace tiempo que no te veía, pero levanta la mano si quieres que te ponga en la cola. El que está el siguiente en la cola es Mario. Adelante, Mario. Mario, alguien le tienes que abrir el micrófono, Mario. Que no lo vemos. Yo No ha abierto tampoco la cámara, tampoco la tiene abierta. Se te ha caído el micrófono otra vez, Emilio. No se te oye, Emilio. Emilio, me parece que no tienes el micrófono. Entonces, te veo gesticular, pero no me llega sonido. Apágalo otra vez. Ahora dale ya. Ábrelo. Ábrelo, que no lo has abierto. Ahora, ¿se me oye? ¿Ya se me oye? Sí, ahora sí, perfectamente. Vamos a ver. Bueno, ante todo, Juan, pues te agradezco tu exposición, que ha sido muy interesante, y los comentarios de Emilio. Ahora bien, desde mi perspectiva, que no es empresarial en absoluto, yo estoy dedicado a temas de seguridad internacional, me llama la atención dos cosas. Primero, la terminología. Porque claro, innovación en sentido amplio, pues en la terminología que estamos viendo, que dicen determinados gobiernos, por ejemplo, esta mañana se ha publicado en China el discurso de Xi Jinping sobre el tema de innovación científica y tecnológica para ser un país puntero y absolutamente independiente. Todo esto ligado al tema de la seguridad internacional de China, su seguridad, dice también, económica y otros tipos de seguridad. Bueno, entonces, yo te pregunto lo siguiente. Vamos a ver, dentro de este campo, es decir, ¿por qué se habla tanto de innovación científica y tecnológica en vez de hablar de otro tipo de innovaciones? Como tú lo has dicho muy bien, todo cambio basado en el conocimiento que genera valor, ¿no? Sin embargo, en mi campo, esencialmente se trata de innovación tecnológica. Innovación tecnológica quizá también porque el que establece las prioridades en este campo de la tecnología no son las empresas, sino que son los gobiernos. Por ejemplo, los más de 700.000 millones de presupuesto de defensa que tiene Estados Unidos, una buena parte se establece para prioridades tecnológicas. Correcto. Entonces, mi pregunta, realmente, desde tu punto de vista, ¿cómo se podría esto unificar para no dar una impresión de que estamos hablando de cosas diferentes? Pues tu planteamiento de la innovación en sentido amplio y el planteamiento de la innovación dedicado a temas de seguridad parece que son dos cosas no muy bien asentadas, ¿no? No, vamos a ver, volviendo a eso. Por ejemplo, la OCDE, cuando habla de innovaciones tecnológicas, que científicas o tecnológicas, en mi opinión, sería exactamente lo mismo, son innovaciones basadas en ciencias duras, básicamente, para hablar claro, incluyen y diferencian claramente innovaciones para la defensa. Que en esto, como has dicho, Estados Unidos es una maravilla. Lo que pasa es que Estados Unidos ha sido capaz de hacer lo que llamamos un spillover, es decir, ha habido una difusión enorme hacia el mundo civil.
Y quizá el caso más claro que tienes es la NASA. Que, en fin, no se sabe muy bien para qué investiga, más con las cosas que están muy lejos, pero sin embargo está dando unos avances de aplicación desde el teflón para las sartenes hasta problemas médicos impresionantes, ¿no? Por lo tanto, no es que sea tan diferente. Lo que pasa es que la innovación, y es en donde vamos ahora, probablemente para países como el nuestro, que no precisamente tecnológicos, en el mundo de los servicios, las innovaciones en general son muy importantes. En España sacamos más rendimiento seguramente de una buena aplicación de una tecnología no tecnológica para entender mejor a los turistas chinos, ya que estás hablando de China, que quizá a lo mejor y haciendo un gran invento para poder hacer un aparatito que abra mejor las puertas, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas las tenemos en el mismo punto y para mí no me supone ningún problema. O sea que, y además sabemos muy bien a dónde va. Y evidentemente, lo que tú estabas hablando en el mundo de la defensa, vamos, de hecho, y lo he comentado antes, el presidente Roosevelt lo que dijo era que había que aprovechar lo que habían aprendido ganando la guerra para ganar la paz, ¿no? Por lo tanto, es ahí donde probablemente nace todo el gran florecimiento en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy bien. No me siento preocupado mucho por lo que estás diciendo. Es un hecho, está ahí y además lo tenemos muy medido. O sea que no. Sí, pero la gran guerra no es solamente empresarial, ¿eh? La gran guerra en este momento es como factor fundamental ya no es el factor económico, que siempre el mundo marxista nos lo ha metido, sino que es el factor tecnológico. Es decir, lo que marca la diferencia. No, efectivamente, es el mundo, hombre, y lo ves ahora claro en el mundo de la vacuna, con las vacunas chinas, ¿no? Que están intentando entrar en todo el mundo del avance científico que han tenido. Esto es un valor que todo el mundo reconoce y se puede aprovechar. Y a lo mejor ganan mucho más eso que con una guerra, ¿no? Esto es evidente. Y además todo el mundo contento, muchísimo mejor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es decir, a ti, eres Antonio, ¿verdad? No Mario, como pone el papel. Bueno, pues si eres Antonio, gracias Antonio. Gracias Antonio. María Ángeles, a ver si puedes abrir el micrófono. María Ángeles Durán. ¿Ya? Sí, ya. No, ya no. No, se apagó solo. Ahora sí. Pondré la mano lejos para no tocarlo, ¿no? Oh, me dice que otra vez está silenciado, ¿no? ¿Me oís? No, perfectamente. Ah, bien. Bueno, gracias porque he aprendido mucho y a pesar de estar en tantas comisiones, nunca había tenido tan claro, Juan, lo que son las diferencias. Y todos los años, las decenas de años que he estado en comisiones y como investigadora, y creo que es la vez que me ha quedado más claras las dificultades. Pero yo tengo una especie de desasosiego, teniendo en cuenta que el Estado en España gestiona pues, del orden de más del 40% del PIB. Me parece muy difícil cómo medir el valor que añade cualquier investigación, cualquier conocimiento que ayude a que las tareas que el Estado tiene que desarrollar los haga mejor. Pongamos, por ejemplo, un estudio que se refiriese a si los inmigrantes están o no dados de alta en la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Ese estudio habrá costado X, puede haber ido por un programa de una convocatoria pública. Lo único para lo que va a servir probablemente es para que el Estado tome mejores medidas legales o asistenciales o del tipo que sea. ¿Cómo mediríamos el valor de esa investigación? Y quien dice eso, por ejemplo, algo que tenga que ver con igualdad de las mujeres o con las pensiones, ¿cómo se mide lo que es un conocimiento que no va destinado a venderse después? Vamos a ver, yo que esto lo que preguntas es para mucha nota, pero está claro que el valor no es solamente económico, hay un valor social y ahí es donde entra el mundo de las innovaciones sociales. Yo no sé cómo medís los sociólogos el valor social, pero si lo sabéis medir, lo tenéis a mano. Nos lo inventamos porque no tenemos realmente... Medir el dinero es bastante fácil, ¿no? Está producido tanto dinero, pero medir el valor social es muy complicado y muchos estamos en ello, pero realmente nos resulta muy difícil demostrarlo, sobre todo, porque no hay ninguna spin-off prácticamente en que se maneje dinero. Entonces, inventar los indicadores de impacto,
y del valor social de una investigación que no es un valor monetarizado, es muy complicado. Es complicado, pero vamos, te debo la pelota. El valor deportivo lo han sabido convertir en dinero perfectamente, ¿eh? Porque las innovaciones deportivas, en fin, la que siempre contamos los que no entendemos de deporte, que es el famoso salto de Fosbury, pues imagínate lo que supuso, ¿no? Y esto, claro, había que esto los econometras lo saben hacer, ¿no? Porque empiezan a hacer funciones de producción y ponen muchos exponentes en las funciones y consiguen ajustarlo bastante. No sé, yo no estoy en ello, no lo sé, ¿no? Pero me imagino que habrá más de un intento de poder intentar convertir en algo medible económicamente. Porque lo otro, pues es evidente que es otro aspecto de medida, pero seguro que debe haber, se me ocurren muchas formas indirectas, ¿no? Tú imagínate, por ejemplo, los inmigrantes, si vienen aquí en España, al final se convertirán en productores, quieras o no, y van a tener unas consecuencias, y seguro que alguien ya lo está empezando a analizar. Ahora, no lo sé, es decir, ahí esto sí que me supera y me sale, pero entiendo tu inquietud, ¿eh? Tengo que decir que no hablamos de dinero porque es fácil y sabemos lo que es la inversión, sabemos lo que es el salario, sumamos y ya está, ¿no? Pero en otro campo es difícil. sí, pues nada, os doy las gracias a los dos porque me habéis dejado muy motivada. Creo que valdría muchísimo la pena que desde mi campo en alguna ocasión no hiciéramos la investigación en sí, sino el cómo, no digo comercializarla, pero por lo menos convertirlo en algo que se visualice mejor, porque entre otras cosas nos daría mucha fuerza de negociación a los que estamos en campos que no tenemos aparentemente una utilidad inmediata. En nuestro mundo utilizamos una palabra que no es muy correcta, que es valorizar. Es decir, que puedes poner en valor las cosas que están haciendo. Y incluso para las innovaciones tecnológicas, y en el mundo más que nada de la microeconomía, esto se aprovecha bastante. Y hay estudios claros, porque claro, muchas de las innovaciones o de los trabajos que se están haciendo en las empresas no se convierten directamente en dinero, se convierten a través de varios pasos, ¿no? Entonces la valorización, por ejemplo, una de las recomendaciones que se dicen siempre, y es que no te olvides de anotar todas las ventajas que tienes de hacer innovación, que a lo mejor están simplemente en una mejor imagen de mercado, que es muy importante. Por lo tanto, en esto sí que hay preocupaciones. En tu campo no soy capaz de, vamos, no, estoy muy alejado de él, pero tu problema no me es extraño en absoluto, ¿eh? O sea, la valorización es algo que está metida en todas las teorías de innovación. Que es intentar la forma como le atribuye el valor, ¿no? Te digo, muchas veces la imagen de la empresa es mucho más importante que el valor que da concretamente una determinada innovación, y esto lo hemos visto mil veces. Lo que estábamos hablando ahora mismo de China, el valor reputacional que le va a dar la vacuna china a los chinos va a ser enorme, ¿no? Y algún día se convertirá en dinero seguro. María Ángeles, muchas gracias. De todas formas, toma nota de eso que se ha deslizado en la intervención de Juan, que él ve muchas maneras de hacerlo. Por lo tanto, ahí tienes alguien para que colabore contigo en esto que realmente es difícil, pero no has hecho más que tocar un aspecto que revela hasta qué punto la I pequeña es difícil de calcular, precisamente por eso, por la dispersión enorme que hay tanto de los tipos de innovación y del valor al que puede dar lugar todo ello. Pero bueno, recoge eso de que Juan está dispuesto a colaborar. Bueno, él no lo ha dicho con tanta claridad, ¿eh? Pero yo te lo he subrayado por eso. Oye, está aquí, tengo una mano de Paco López Muñoz. Adelante, Paco. Hola, ¿me oís? Sí, perfectamente. Bueno, pues Juan, en primer lugar, pues me gustaría felicitarte por lo bien que nos has aclarado todos los temas que has tratado. A Emilio también, por su visión, más bien que por su visión, por su experiencia acumulada en el tiempo. Y al hilo de lo que decía María Ángeles justo hace un momento, ella decía que la has ilusionado con algunas de las cosas que has dicho. A mí me gustaría conocer tu opinión como experto en este tema, y no sé si va a ser para mí una ilusión, o tal vez lo que me digas va a ser todo lo contrario, en detrimento de lo mismo, y es que me comentes un poco cuál es tu visión de las tres letras de las que hemos estado hablando, de la COSIS y de la D, en un futuro próximo, no solamente en el marco de la Unión Europea, sino en concreto en España. Y no te pido tu opinión
con respecto a un futuro mediano o lejano, sino al futuro más próximo. ¿Cómo lo ves, Juan? Bueno, vamos a ver. Empezando por la parte de el aprovechamiento del conocimiento, que probablemente es donde va tu pregunta más que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en España? Yo creo que Emilio lo ha dicho muy bien y muy claramente. Tenemos un tejido empresarial que no está en esto. Y no está en esto porque no quiera estar, sino porque realmente las ventajas competitivas que ha tenido durante todos estos últimos años, o bastantes últimos años, no han necesitado aceptar o asumir el riesgo de la innovación. Ha tenido otras ventajas competitivas y le han ido muy bien, y este país ha crecido como sabemos y como está, ¿no? Por lo tanto, las empresas, pues evidentemente están para generar beneficio, y si tienen caminos menos arriesgados que este, pues lo asumen y ya está, ¿no? Otro tema, y ahí voy más en el mismo sentido, es cómo se puede fomentar la innovación empresarial. La innovación empresarial, la única manera que sabemos que se puede fomentar es reduciendo los riesgos que asumen las empresas para innovar. Es decir, porque el objetivo de la innovación empresarial son dos: conseguir que más empresas sean innovadoras, tecnológicas o no tecnológicas, me da igual, y que las empresas que ya son innovadoras se arriesguen más y consigan innovaciones más beneficiosas, más rentables. Entonces, en España no hemos tenido hasta ahora políticas de innovación. Ha habido unas políticas, y en mi opinión no han sido malas, científicas, con éxitos que todos sabemos, y con menos éxito quizá, pero existen políticas de I+D empresarial. Aquí hay unos sistemas de ayuda que hacen que un número de empresas hagan I+D y que funcionen, y todos sabemos cuáles son las convocatorias que se dan y tal. Y estos se mueven, pero el número de empresas que realmente hacen I+D se mantiene prácticamente constante desde hace décadas. No aumenta porque no hay fomento de la innovación empresarial. Y para colmo, lo que decía antes Emilio, de las startups y de las nuevas empresas, nos están criticando en el mundo, especialmente la OCDE, porque dice que en España el 85% de las startups viven más de 3 años, lo cual es absurdo, porque las startups, en la filosofía, aunque muy dolorosa, es que tienen que morirse pronto. Si no se mueren pronto es que va mal, ¿no? O sea, que siquiera no tenemos ni siquiera este nuevo colectivo empresarial nuevo que esté funcionando como funciona en otros sitios. Esto sería por la parte de innovación. La parte científica, pues evidentemente, a pesar de todas las dificultades, sobre todo en el último tiempo, está sobreviviendo. El número de publicaciones funciona, por lo tanto ahí yo no me preocuparía. El malo es que cuando haces números y pones y no crecemos y tal, entonces resulta que tenemos más de lo que nos hace falta, desde el punto de vista estrictamente matemático, ¿no? Pero esto es mentira, o sea, eso tendrá que mantenerse. ¿Qué va a pasar en el futuro? El gran problema, en mi opinión, lo ha contado Emilio. Todos somos de mi edad en este momento. Entonces no ha habido renovación y no sé qué va a pasar. El ejemplo que todo el mundo conoce ahora y que se aprovecha, pues es que nuestros grandes investigadores de la vacuna española están jubilados. Y además no tienen gente a su alrededor. Este es un verdadero problema. Y en cuanto a bueno, me parece que lo he tocado todo, porque la innovación lo he hecho al principio, la I+D empresarial está como está, hay una cierta innovación empresarial, y esto es importante porque con esta demanda de tecnología por parte de estas pocas empresas no se puede generar transferencia de tecnología. Y después un tema que es un poco más, quizá un poco más técnico, y es lo que comentaba también Emilio. En España nuestro sistema de I+D está produciendo tecnologías que nosotros llamamos de bajo madurez tecnológica. Desde hace unos 20 años tenemos una medida de la capacidad que tiene una tecnología para ser aprovechada, que se llaman los niveles de madurez, que son los TRLs, que van desde el número 1 hasta el número 9. El número 9 sería una tecnología que está ya disponible para poner en el mercado, y una tecnología en el 1 sería la que producen estrictamente los científicos. Se dice que solamente las tecnologías que superan el nivel 3 pueden ser de interés empresarial, y que a partir del 7 pues ya claramente interesan a las empresas. Nuestro sistema, por las razones que ha comentado Emilio muy bien, pues está potenciada solamente para para producir tecnologías en niveles muy bajos. Y en esto hay una cosa tremenda. Cuando suben los niveles, casi tiene que poner un cero a la derecha en cuanto a costes. Pasar de un nivel a otro cuesta muchísimo dinero, y este es el problema. Es decir, que es lo que nos está pasando.
Y estamos produciendo, pero producimos los niveles tecnológicos en los cuales da para sí los dineros que tenemos. De ahí viene el hecho de aumentar de 1,25 al 2, ¿no? Que probablemente habrá que invertirlo mucho en esta escalada en los niveles tecnológicos, ¿no? No sé si te he contestado o si además te he inducido más a una depresión, pero en fin. Has dejado el nivel de incertidumbre en su justo punto. El micro, Emilio. El micrófono se te está cayendo. Es que cuando dejo de hablar se cierra solo. Menos mal que se cierra cuando hablas. Sí. Muchas gracias a los dos. Y tengo una última mano, que es la de Carlos, que se la vamos a dar para que cierre en todo caso, no sin antes lamentar que Juan Mercader, que había pedido la última mano, ya no aparece su mano, pero ha dejado un producto que es una pregunta. Y bueno, y por respeto a Juan y por cariño, pues te la voy a hacer. Juan, dice, ¿cómo se contabilizan los fondos europeos en los números españoles? ¿Hay alguna estadística relativa a los retornos a la economía de la propiedad intelectual española? Vamos a ver. Desde luego, ¿cómo se contabilizan? Pues está muy claro. Los dineros estos entran en el manual de Frascati directamente. El resultado de todo esto es lo que hemos comentado hasta ahora. La verdad es que, y ahora estamos expectantes de lo que va a pasar con los fondos europeos que van a venir, los de resiliencia, estos que vienen, ya están incluidos en los presupuestos generales del Estado y van a suponer una cuestión importante. Yo creo que en esto está basado bastante de las aspiraciones a llegar al 2%. Ahora no sé cuánto durarán, ¿no? Ahora, las consecuencias, pues, en mi opinión, lo que hemos comentado, es muy difícil medir lo que sale, se podrá ver, es decir, si hay más patentes será porque ha habido más dinero y más y porque tendremos más resultados. En fin, poco más puedo decir de esto. Que desde luego los fondos europeos han sido importantes, está claro, en este tiempo de flaquezas que han pasado ahora, han permitido que el mundo científico español funcione, gracias al dinero europeo en buena parte, ¿eh? O sea que entonces esto ha sido muy bienvenido. Además, Europa ha tenido, yo creo que en todos los aspectos, no solamente en el científico, ha sido un gran proveedor de la modernización del país. Entonces se ha podido entrar, Emilio sabe bien, que gracias a las ayudas europeas los científicos españoles han podido estar al lado de empresas más avanzadas, han podido participar en proyectos y esto ha sido una bendición para todo el mundo. Un poco más puedo decir. Muy bien, gracias Juan. Y Carlos, si quieres, te cedo a ti la palabra. Sí, gracias Emilio. Bueno, yo iba a hacer un par de sugerencias en el debate, porque me parece que se ha dicho casi todo, especialmente Juan ha hecho alguna referencia a lo que voy ahora a comentar. Yo creo que en las letras famosas, la I mayúscula, la D, la I minúscula o la I mayúscula, a mí me parece que la I más D más I minúscula, que decíamos que era un cierto invento español con contribuyentes además presentes, yo echaría en falta declinar la I minúscula, quizá con un concepto un poco más concreto, más, por llamarlo americano, de llegada a buen fin. De llegada a buen fin que necesariamente puede ser a través de spin-offs o de startups o de simplemente desarrollos empresariales, no tanto productivos o no productivos y los procesos colaterales para cada uno de ellos que se miden, sino sobre todo por el proceso de llegada a buen fin. Y en ese sentido me animo a inventar la E minúscula, ¿no? La E de emprendimiento, ¿no? Yo creo que sería bueno intentar medir si es que eso es posible, pero bueno, no se puede medir sin acompañarlo de la segunda parte que creo que también es necesaria, el hecho de que efectivamente se hagan desarrollos que sean medibles económicamente o no. Por ejemplo, hay una persona presente en esta que está en una investigación sobre lanzando una investigación sobre el nivel de mortalidad de la COVID en mayores de 80 años, ¿no? Y en cómo se podría paliar. Evidentemente, es un desarrollo, por supuesto, que científico, probablemente tecnológico, sin ninguna duda aplicado,
puede ser público, privado o mixto, y que tendría evidentes beneficios, que es rebajar la mortalidad de las personas de una determinada edad sometidas a este tipo de riesgos, ¿no? Que se podrían paliar o limitar. Por lo tanto, tiene un beneficio que no necesariamente es económico empresarial, pero que si alguien lo pone en marcha, lo investiga, lo desarrolla y alguien lo ejecuta, diríamos que ha llegado a buen fin. Por lo tanto, sería aplicable la E del emprendimiento, independientemente de que genere pocos o muchos beneficios. En ese sentido, yo creo que sería bueno el intentar, si es que lo hay, cómo publicitarlo, cómo controlarlo, cómo manejarlo, y si no lo hay, o no es fácil de que lo haya, cómo podríamos acercarnos a esa medición. Porque la segunda variable que creo que es importante para ello, no hay investigación, desarrollo y llegada a buen fin que de una manera directa o indirecta no tenga que ser ayudada, pongámoslo así. No tenga que ser empujada, no tenga que ser incentivada desde el punto de vista de los mecanismos de incentivación que conocemos, ¿no? Ayudas directas, ayudas indirectas, ayudas fiscales u otro tipo de o ayudas sociales también, ¿no? O de entorno, digamos, ¿no? Por lo tanto, sí que creo que sería bueno el pergeñar un programa o un plan de medición que permitiera decir, bueno, y aunque seamos limitados, como decía Emilio, en cuanto a nuestro sistema productivo, no nos vamos a inventar la rueda probablemente a nivel industrial de la noche a la mañana, pero sí es muy probable que de las cosas que se pueden ocurrir o que se pueden poner en marcha puedan medirse para que lleguen a un buen fin, la famosa E, y sobre todo cómo acompañarlas, con las medidas de acompañamiento para que eso sea así. Porque a veces nos encontraremos, me imagino que Juan, seguro que tienes todos los ejemplos del mundo, y las medidas del mundo, muchos incentivos fiscales o de otro tipo que se han aplicado realmente para cosas que quizá no han llegado a buen fin. Y viceversa. Probablemente las únicas cosas que quizá han llegado a buen fin o a muy buen fin, quizá no se han visto acompañadas de las ayudas que igual se debería haber aplicado en otros casos. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Solamente dos puntualizaciones, que por eso yo creo que es importante. Una de ellas es que hay muchas maneras más o menos indirectas de medir todo esto. No hemos hablado aquí, pero por ejemplo el comercio internacional es una medida clara de cuáles las ventajas que puedan tener, para citar solamente uno. Eso es evidente. Y lo otro que estás comentando, pues ya sabes que hace tiempo, ya hace años, pues parece que se ha parado un poco, estaban todo el mundo preocupado por buscar otra cosa que sirviera como el PIB y que tuviera en cuenta todo lo que estás diciendo. Sarkozy pagó un informe muy importante en todos los sentidos a este economista, fue uno de estos que están ahí, intentaron hacer unos trabajos para buscar, porque el PIB realmente no mide el bienestar de la población. Aparte de que el PIB es una medida que es relativamente fácil, pero bueno, se aumenta el PIB con los incendios. Entonces, por lo tanto, no es capaz de reflejar y es en el que nos basamos todos, ¿no? Por lo tanto, seguro que por ahí hay en este momento gente que está trabajando intentando buscar algún sustituto. Pero bueno, el tema que ha planteado es duro. Y creo que hay más de uno que tiene ganas. Después, otro tema de las ayudas públicas, este es otro mundo que es complicado, porque también hay toda una panoplia de medidas que se pueden aplicar, yo creo que con mucha con consecuencias muy diferentes. O sea, que dices que algunas cosas no llegan, otras sí. Lo que sí es cierto, en el mundo de la innovación empresarial, las cosas que funcionan mejor son las que están bajo el control del empresario. Y en este momento, en todo el mundo se está intentando pues basar ayudas en lo que llaman ahora políticas de demanda, no políticas de oferta. Es decir, que son políticas que estimulan la adquisición de productos innovados, ¿no? Esto además va directamente al mercado y en fin, esto es muy incentivador para todas las empresas. En fin, yo creo que el planteamiento que haces es muy interesante. Ahora, quizás esté lejos de lo que hay. Ahora, hay preocupación. Yo seguí una temporada lo del PIB y era una cosa muy divertida, pero visto que no acababa, que había el informe de Stiglitz, era que lo hacía, no me acuerdo. Y ahí pues, se puede encontrar informes que están muy bien, pero al final no han llegado tampoco a buen puerto. Esto empezó en la época de Sarkozy,
no he visto conclusiones. Sí, de vez en cuando oye a alguien que dice que el PIB no sirve para nada, que no representa, pero sustitutivos no, hoy por hoy pues no los conozco. Emilio, el micrófono otra vez. Se te vuelve a caer. Yo no tengo nada que decir. Yo creo que hemos cubierto casi 2 horas entre la conferencia y las intervenciones, que yo creo que han sido pues muy interesantes. Desde luego, lo que dejan claro es que aquí hay un mundo y hay un montón de cosas abiertas que, bueno, ya se habrán dado cuenta todos que Juan y yo las hemos orillado, pero que podíamos haber iniciado una buena discusión. De manera que muchas gracias por tu intervención, Juan. Muchas gracias a la Academia por propiciar este foro y tener esta idea. Y Carlos, en tus manos. Muchas gracias. Yo creo que está todo dicho. Emilio, Juan, yo creo que ha sido un verdadero acierto, porque incluso la gente que quizá está más cercana a estas materias, pues asoman las dudas, ¿no? O las oscuridades, ¿no? Lo cual, como decía al principio, yo creo que hay que poner un pequeño paso cada vez, y quizás si damos el pequeño paso de ponerle un poco de luz, pues me parece que es más que estimulante, ¿no? En este caso creo que ha sido así. Yo animo a Juan, a Emilio, a que efectivamente profundicemos en estas cosas un poco más. Yo diría incluso que como academia, pues espero que podamos tener un poquito más de participación a la hora de arrojar un poco más de luz, no solo un día como hoy, sino quizá con un poquito más de recurrencia. Eso sería algo bueno que podamos simplemente contrastar los datos más importantes de lo que decimos según vengan las políticas públicas o los resultados de los fondos europeos o otras variables, ¿no? Yo creo que eso sería bueno. Como academia vamos a intentarlo, vamos a ver si efectivamente podemos poner este pequeño hábitat de luz adicional. Vamos a invitar a gente expertísima, diría yo, como Emilio, para que nos eche una mano también. Simplemente pues animo a todos los que nos han escuchado, les agradezco su presencia hoy y les animo también a que nos sigan en próximas actividades de nuestra academia. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.